Se sancionó en la Argentina la ESI. Pero, ¿sentís que tus docentes se transforman en dinosaurios cuando les preguntas sobre sexualidad? Educación sexual integral, una herramienta clave para comprender nuestros derechos y la importancia de la libertad de género. Una ley que favorece el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad y el cuidado del cuerpo. Lejos del tabú y a favor de la visibilización, la ESI de Generación Perdida te carga la libido de información. Todo lo que no sabías que también forma parte de la ESI. Te lo cuenta Paula Jiménez de Filo News o @yofermina. Como prefieras. Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is royalty. How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies? I want to be a star. You ever consider joining a house? What do you mean? Well, a house is a family you get to choose. I have bigger dreams of performing at some ball. I have nowhere else to go. Come here. It's that white boy again. Is this your first time doing something like this? Yes. What exactly is a ball? Balls are a gathering Bueno, of people. le damos la bienvenida a Pau, Santi, y ya te estarás preguntando qué hacemos con el tráiler de Pose, Que ya es como mi familia. que ya es como tu familia directamente. Sí, obvio. Viéndose, pudiendo escucharse también en la columna de la educación sexual integral de la Loye, en la ESI de la Loye. Pau, vos estás en la misma que yo y sabes perfectamente por qué estamos poniendo este tráiler, así que te doy la bienvenida y te doy lugar también para que expliques el motivo. Olis. Hola, bebites, ¿cómo andan? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Pose igual toca un montón de temas que podrían ser para la ESI. A Primero ver. es de drags, Ok, podría ser. para empezar. Y Sí. muestran mucho el nivel de discriminación y cómo los apartan de la sociedad bueno, pero ya en los 80, de hecho, cuando ves la serie tenés mucho enojo Sí. por personas paquis y discriminadoras que decís, che, loco, pero a esta persona deberías pegarle y hacer justicia. Y por ahí como en los 70, los 80, no estaba todavía preparado para que uno se plante y demás. ¿Puede ir por ese lado? Bueno, puede ir por ese lado, pero hay No. algo en Pose que pasa y que atraviesa la sociedad en ese momento, y que hay mucha ignorancia, algo que para nosotros está un poquito más masticado, pero que en Pose se nota como en sus inicios. Sí. ¿Quieren que lo diga? Lo decimos- Dale, Digamos. spoilealo, En spoilealo. algún momento va a tener que suceder. Tiene que ver y está relacionado con que ayer fue el Día Internacional de la Respuesta contra el VIH y el SIDA, ¿no? También. La serie Pose trata, creo que inclusive como una espina dorsal, ¿no? Sí, es verdad. Sí, La serie es esta enfermedad que acompaña a los protagonistas en todo un proceso, ¿no? El proceso en el cual se enteran, el proceso en el cual se mueren. Recordemos que en ese momento el VIH y el SIDA fue una epidemia que arrasó con todo, ¿no? Y que si bien se llamaba la enfermedad rosa, después enfermedad rosa porque se lo contagiaban solamente las personas homosexuales, después pensé empezó que era de a... mujeres. Ay, me confunden con lo de los colores. ¿Viste? ¿Te das cuenta Porque que no rosa es era de, no era de de mujer y de chicas. puto? ¿No sería la celeste? De débiles. Porque claro. De débiles. Para redondear un poquito. Exactamente. El sexo débil, el Exacto. rosa. Sí, deberían ser Cualquiera sea. rosas las pesitas, ¿viste? La de menos peso en el gimnasio. Ay, ¿no? ay, Sí, sabelo. debe haber. Sabés que hay. Debe Y los haber. varones agarran la celeste. Claro, por eso la Esa Gillette es para masculinidad pelos más frágil. débiles. ¿Cómo? Por eso también la cortadora de la afeitadora es Claro. para pelos más débiles, Exacto. la rosa. Ay, entiendo Y, todo. y más cara. Claro. Bueno, Hay un la video muy debilidad. bueno de Ellen DeGeneres que la llaman para hacer una campaña de una lapicera Sí. que es para ellas. No. Y es igual que Es la de lapicera para rosa. ellos, pero es rosa. Nada Y más. más cara. Es verdad lo del VIH que aparece en Pose muchísimo. Es muy fuerte. Te muestran mucho, es muy fuerte. Y yo me acuerdo de una escena que fue la que más me impactó a mí, porque la que más tiene que ver conmigo. La del hospital, ¿no? ¿Qué? La de La del canto. No, la de ella en el No. hospital. O sea, hay Esa. una piba que está casada con un pibe, tienen un matrimonio, tienen hijes, y ella se entera que él había estado con una trans, Sí, digamos. tremendo. Y la respuesta del médico, cuando ella le dice, me quedo a hacer un estudio de VIH, y le dice, ¿pero por qué? Si sos heterosexual y Exacto. felizmente casada. Como si eso Te exceptuara. te aceptara a otro nivel. Bueno, obviamente habla de la ignorancia, de lo poco que se puede hablar de sexo
y de lo poco que se sabía en ese entonces. Sí, tal cual. ¿Ustedes tienen VIH? Hasta hace un año no, ahora no lo sé, pero el año Ok. pasado me hice test y me dio negativo. Este Muy año, bien. Yo también el año pasado me ¿Sofi? hice test y me dio negativo, pero ahora que me lo decís, no, la verdad no sé si tengo HIV. ¿Vos? No, yo no. Me hice controles hace relativamente poco. El control, y esto hay que decirlo porque hay mucha gente que no lo sabe, y vi muy pocas campañas con respecto a esto, y a mí me pareció un flash en el momento que me encontré con sentarme en el hospital, que te atienden rapidísimo, que es anónimo, que te atiende una mina, que te pincha el dedito y que en 15 minutos te enterás como si fuera un EVA-test si tenés o no tenés, y a partir de ahí podés empezar a laburar. Recordemos que, que el virus de la inmunodeficiencia humana lo que tiene es que cuanto más antes lo detectes, mejor, ¿no? Y la verdad es que es, de nuevo, anónimo, gratuito, y son 15 minutos. Antes tenías que esperar 2 de semanas, 3, sí. de 2 semanas a un mes para enterarte del resultado, con el corazón en la boca, de no saber qué está pasando, y ahora es muy rápido, muy efectivo, y bueno, y está en todos los hospitales públicos. Muy bueno esto Me le- que decís, Pau. Perdón, le voy a preguntar a la Loye. Chicos, ¿ustedes tienen HIV? ¿Están seguros de esa respuesta? ¿Hace cuánto no se hacen un test? Listo, ya le pregunté. ok. Sí, hay aproximadamente 6.000 casos por año diagnosticados de HIV en nuestro país y 1.400 muertes. Digo, es una enfermedad que, si bien hoy por hoy está controlada porque te medicás, o sea, si agarrás con el tratamiento adecuado, te medicás y podés vivir con mucha tranquilidad. Digo, hoy no es como tomarte una pastillita. Antes eran muchas pastillas, Sí. había un cóctel específico para cada situación, y en este caso hoy ha avanzado mucho la tecnología y ha avanzado mucho la medicina, y si bien no se encontró la cura, hoy se puede vivir con HIV, y que sea una enfermedad crónica como lo es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Completamente. Ayer leí una nota muy interesante del Gato y la Caja al respecto, porque bueno, ayer justamente al haber sido el día donde todo el mundo está hablando del HIV y en consecuencia hoy también acá en los medios de comunicación, surgían notas muy interesantes. El Gato y la Caja es un medio que es especializado, entonces me gusta porque es como, siempre va como un level más, y hablaba justamente de las drogas, de esta cuestión del cóctel, que antes existía el cóctel de drogas y ahora se reduce simplemente a una pastilla por día, que la verdad que es un montonazo a la hora de pensar en drogarte todos los días por algo, ¿no? Básicamente, y que justamente hablaban de que la medicina ya estaba al punto de la evolución de pensar cómo hacer para que no la tenga más gente. Ya había pasado muy fuertemente la etapa de pensar a cómo curar a los que la tienen, básicamente, o cómo combatir el HIV en aquellos y aquellas que lo poseen, básicamente, y pensaba en todas estas cuestiones que hay alrededor de todas las personas que justamente se relacionan con personas infectadas con HIV, que me parece que ahí es un poco donde está la ignorancia generalizada, ¿no? También. Sí, bueno, mi mamá tiene HIV hace muchos años, desde mis 12, yo era muy chiquitita, y crecí con ella, y cuando ella se enfermó, la verdad es que era una tragedia, porque era en la época en la que, si vos tenías VIH, en ese momento ella le agarró SIDA. Vamos a aclarar esto: SIDA y VIH no son lo mismo. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA actúa y se presenta en el cuerpo a vos lo que te pasa es lo siguiente con el virus. El virus te baja las defensas, ¿no? Sí. Y cuando vos tenés las defensas muy, muy, muy bajas, te enfermas de cualquier cosa, te agarrás cualquier cosa. En general, las personas que fallecen por SIDA se mueren por tuberculosis, por ejemplo. Claro. No por SIDA, ¿no? Claro. Porque lo que hace el síndrome es que te baja las defensas y hace que te agarres cualquier cosa. Está ¿no? bueno ver Pose también, o sea, si no entendés del tema y si querés saber un poco más del tema, porque es muy interesante también el momento donde él, el protagonista, de repente tiene como una fiebre muy alta y está toda la comunidad diciendo, ¿se habrá infectado? Sí. Bueno, hablando de infectarse, ahora, a ver, han pasado muchos años, ¿no? Entonces, primero, al principio, la enfermedad, la peste rosa, le decía, ¿no? La peste rosa, y hablábamos de esta enfermedad con palabras que hoy ya intentamos que no se usen más. ¿Por qué? Porque patologizan y porque ya hay mucha información, ¿no? Antes no, ya, lo digo, cuando mi mamá se enfermó, cuando mi mamá contrajo VIH, era distinta la secuencia, porque nadie sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? O sea, Sí. las personas heterosexuales estaban empezando a contagiar una epidemia que en realidad simplemente aniquilaba a los homosexuales, entonces había mucha confusión. Hoy no, hay
hay algunas palabras que ya no se tienen que decir. Por ejemplo, infectada, Ok. ¿no? Porque no te infectás. Yo lo acabo de decir, entonces me gusta Sí, que por lo eso, hayas pero dicho. por eso me hiciste acordar. Portadora, porque Ok. no portás, y contagiarse, ¿no? Porque, Ok. porque el contagio tiene que ver con, vos necesitás, el contagio se contagia una gripe, ¿no? O sea, vos tomás mate con alguien y si está engripado te contagias. Ok. El VIH no se contagia a través de, es muy específico, tenés que tener sexo sin protección y esa persona tiene que tener el virus en su sangre activo. Digo, hay un montón de cosas que tienen que suceder para contraer VIH, ¿no? Claro, Entonces, la palabra es contraer, no contagiar. contraer, Me gusta. vivir con HIV, ser VIH positivo. Ok. No se contagia, se transmite, es un virus. Claro, porque si estás infectado queda como raro, porque uno viene, por ejemplo, cuando viene el fumigador, viene a desinfectar, básicamente, ¿no? Entonces también está bueno a veces cuando, es como con el feminismo, cuando lo das vuelta y decís, bueno, si lo doy vuelta lo entiendo. También cuando empezás a entender el uso de estas palabras y que pueden justamente estar hablando de algo que vos no querés decir, está muy bueno reparar. Igual hay claramente Sí. una estigmatización, perdón, Obvio. me cuesta mucho esa palabra. Porque si no yendo al caso, podríamos decir que estamos infectados con cualquier enfermedad que tengamos, desde una gripe hasta cáncer, Sí. pero eso que se usa sobre todo cuando se habla Del VIH. del HIV, exacto. También es algo que se puede ver en Pose. Los que quieren ver la serie está en Netflix, se escribe Pose. Y es maravilloso. Es buenísima, te encariñas mucho con los personajes y con toda la historia, entendés mucho más de dónde viene, ¿no? Tanto miedo, de dónde viene tanta represión, cómo sí, obviamente estamos mejor que antes, Obvio. pero que es porque antes estaba muy mal la cosa, no porque seamos un ejemplo de nada todavía. Y trayendo un poco todo este tema a la ESI, que es la columna, ¿no? Y todo el contexto de todo esto, pensaba recién cómo en las clases de educación sexual, en el colegio, casi nunca integral, se habla mucho de enfermedades, pero siempre se usa como una herramienta para darte miedo al sexo. Nunca se enseña, porque hay dos formas de hablar de enfermedades de transmisión sexual. Una es poniendo al sexo como algo que pasa, que sucede, que uno lo hace por goce y que hay que cuidarse. Y otra es, no lo hagas, Sí. porque si no, hay muchas posibilidades de que te enfermes de algo, cualquiera sea la enfermedad. Creo que en los colegios el VIH se trata de esa manera. Y aparte, en los católicos se lleva mucho para el lado de la homosexualidad y eso que atrasa miles de años sobre que hay más chances de que tengas HIV o SIDA si tenés una relación homosexual, que obviamente es desinformar totalmente e instalar un miedo que de nada sirve. Totalmente. En las escuelas, durante toda nuestra vida, se trataron estas cosas, estos riesgos que pueden suceder cuando empezamos nuestra vida sexual de esta manera, como vos lo decís. Hoy por hoy, además, con el VIH pasa algo muy particular, que es que los jóvenes, ¿no? que contraen el virus, tienen otra cabeza, porque hay otra situación, ¿no? Y se habla hoy por hoy, que antes la generación de mi madre, por ejemplo, no se hablaba, y que esto se traduce también en la ESI, por supuesto, de eso, de el deseo, de la sexualidad, de qué pasa cuando nosotras empezamos nuestra vida sexual, empezamos a tener una vida sexual activa, y qué pasa, cómo convive tener VIH en esas situaciones y esas secuencias que son muy difíciles, ¿no? Sí. Hablaba con un amigo que tiene VIH hace bastante, hace 5 años más o menos, en realidad, de jovencito, ¿no? Y él lo que me decía es, cuando contraes VIH, lo que te pasa es que empezás a rechazar, a tener actitudes automáticamente con la otra persona de abrazar menos, no sé, él me decía, tipo, empecé a lavar mi ropa o sea, no mezclar la ropa cuando lavaba. Pero mi digo, amor se autodiscriminó, ¿qué mi pasó? amor, sí, es que todas las personas lo hacen. Mi vieja también, mi vieja dejó de serio? abrazarme automáticamente. No sé, hay como la sensación, fuerte, ¿no? Pau. Es que es muy fuerte, porque Pero la sensación realidad de- es que, según lo que leí en la nota del gato y la caja ayer, y según lo que ya sabía un poco desde antes, es imposible el contagio a través de un abrazo, a través de un beso, a través de compartir la bombilla del mate, a través de cualquier tipo de contacto simple como los que tenemos diariamente. Es en situaciones bastante extremas o sexuales, básicamente, ¿no? Es en el momento donde uno se situaciones- pone.
sexuales, pero nadie nos lo contó, ¿no? Porque es esto, había tanta desinformación y se hablaba tan poco del deseo y de los vínculos sexuales y los vínculos sexoafectivos Sí. atravesados por el virus. Siempre se habló del virus, ¿no? Claro. Pero nunca de esto que decía Santi, ¿no? Como, bueno, del De la deseo. persona. La ESI lo trata así, la ESI lo trata como, bueno, el virus es uno de los riesgos que vos podés contraer por vivir tu sexualidad libremente. Hay que tener cuidado, porque además el virus del HIV no es lo único que te contagiás, digo, o sea, te puedes contagiar un montón de otras enfermedades que acá ya lo hemos visto. Pero esta cosa, ¿no? Me acuerdo que hace unos años había salido un debate de, bueno, si sos VIH positivo y te vas a acostar con alguien, ¿qué haces? ¿Se lo decís o no se lo decís? ¿Ustedes querían? Estuve pendiente de ese debate que hubo también hace poco en Twitter. Había alguien, me acuerdo, que decía: yo no soy el papá de nadie para andar cuidando a las personas. No sé qué haría. Me parece como que es para profundizar fuerte, no también en un debate, pero para profundizar uno y pensar realmente la pregunta y pensar realmente la respuesta. Obviamente que es muy difícil si uno no tiene VIH o quiere no tenerlo porque no está puesto en esa situación. A veces que hay cosas que te hacen realmente pensar mucho en algo que no lo pensás tanto si no lo estás viviendo, y creo que este sería uno de esos casos. Yo creo que rápidamente diría que lo compartiría, pero te lo digo desde el desconocimiento total. Hay una respuesta correcta, eso es lo mejor de todo esto. Hay una resolución a esa discusión no es a interpretación personal ni a que cada uno haga lo que le parezca, ¿no, Pau? O sea, vos lo podés hacer, pero como dice Sofi, el derecho a la intimidad existe, es tuyo, y vos no tenés ninguna obligación de decirle, porque el debate era este, o sea, estás obligado vos a decirme a mí cuando vamos a tener relaciones, y no estás obligado si nos vamos a cuidar, ¿no? Si vamos a usar preservativo y todo el vínculo sexual es consensuado y protegido, ¿no? Cuidado, no tenés obligación de decir tu situación, de exponerte, ¿no? Porque hay mucha gente que exponerse le genera un montón de problemas y de traumas y Obvio. y es una situación violenta para esa persona que ya bastante tiene con contraer VIH y con andar con el bicho, como le dicen las personas VIH positivas, ya bastante tienen con eso, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad y al no decir, vos no estás obligado ni obligada a decirlo. Si querés decirlo, por supuesto, eso va en vos, pero no es una obligación y es un derecho tuyo a la intimidad y a contárselo a quien vos quieras y a quien no quieras también. Nuestra Y eso generación me parece que tiene como una situación bastante rara respecto al HIV, ¿no? Porque es como, por un lado, gracias a medio nuestros padres por ahí, conocemos perfectamente de qué se trata, conocemos los miedos que ellos han tenido, pero no son tan propios de nuestra generación. Nuestra generación no es una generación con miedo a contraer HIV, la verdad. De hecho, no pensamos en eso. Cuando pensamos en utilizar un preservativo, en general lo pensamos más relacionado a el conjunto de las enfermedades de transmisión sexual, que sabemos que no solamente es el HIV, o lo pensamos en relación a un embarazo, exactamente, ¿no? yo creo que sobre todo por el embarazo. Es sobre todo por el embarazo. Bueno, no, pero en realidad hay un montón de enfermedades. Y también creo que cuando pensábamos en esto de si le dirías a alguien que tenés HIV antes de tener relaciones sexuales, te hago la pregunta, ¿le dirías que tenés herpes genital? ¿Se entiende? Como medio que nosotros por ahí lo ponemos a la misma altura, ¿no? La sensación o la situación de lo que puede llegar a ser. Lo importante es que no hay que olvidarlo, hay que siempre cuidarse, a tener en cuenta el HIV justamente porque no tiene que surgir tampoco una generación que ya esté tan tranquila y se duerma en los laureles de todos los avances que hay con respecto al tratamiento del HIV. También estaría bueno, no sé si estaría bueno, pero ¿por qué nunca se cuestiona el hecho de que uno lo pregunte, en vez de que el otro venga y te lo cuente como que tiene algo malo y che, antes de escoger quiero que sepas esto de mí? ¿Y por qué uno no podría ir preguntando, che, vos tenés VIH, sin que el otro se sienta atacado, ofendido? Sí, obvio. Sí, que es como comenzó esta columna, ¿no? Claro, que es raro igual, ¿no? Es raro que alguien te pregunte, ¿tenés? O sea, de hecho, no, hasta fue muy polémico en ciertos momentos porque en determinado momento, a la hora de entrar a distintos trabajos, por ejemplo, se analizaba si vos tenías HIV o no lo tenías, y lo cierto es que la gente que posee HIV no quedaba seleccionada para esos trabajos. Hoy en día es ilegal.
Sigue pasando. Y sigue pasando más allá de que en el marco, en el territorio de la ley, sea ilegal. Yo por mi experiencia, hablando de como la comunicación que hay en cuando dos personas tienen relaciones, o dos o más, tienen relaciones sexuales, primero lo que siempre digo, no hay confianza para hablar de un tema, pero después estamos cogiendo a pelo en el auto de tu viejo, o sea, eso es medio extraño. Pero más allá de eso, digo, de cómo está compuesta la confianza cuando nos relacionamos sexualmente, por experiencia, lo que creo de muchas amigas y demás, cuando se habla de que no use forro, de que no use preservativo, es meramente por un tema de embarazo. No se piensa mucho en las enfermedades. De hecho, hay mucho de, guache, pero ¿por qué no usaste preservativo? No, porque me dijo que toma pastillas. No, porque estaba... No, en mi grupo, ¿sabes que sí hay un miedo al HIV? Mirá. ¿Será porque hay más homosexualidad? No sé la verdad. Es que aparte del HIV, hay otras enfermedades que uno puede contraer. Ni hablar. Y que por ahí no son, no sé, herpes. Sí. Bueno, por ahí no te mata, pero es un garrón. Estaría bueno... HPV, ¿no? Acá si en no esta te columna hemos conozco, hablado. usar preservativo para no tener herpes yo, fin. O sea, tampoco hay que llevarlo todo al plano de si me muero o no me muero, o algo tan como tajante como se trata siempre el tema del HIV. Pero bueno, de vuelta, volvemos a lo mismo. No tuvimos educación sexual integral ni ningún tipo de información. ¿Sofí? Todo muy lindo igual acá. Todo muy lindo, supuestamente asunto resuelto desde el 96, que hay una sola pastillita que te puede ayudar a combatir y a sobrevivir tranquilísimo por la vida con HIV, pero no hay medicamentos. Hay faltantes de medicamentos. Hay faltantes de información, hay faltantes de medicamentos, hay faltantes de contrastes para hacerse análisis desde hace bastante tiempo. Desde que vino Lucas Fauni ya había pasado un tiempo, ¿te acordás? Sí. Sí, la verdad es que sí. Se supone que, que el gobierno que ahora va a asumir el sillón de Rivadavia, ya Alberto habló y dijo que iban a ponerse las pilas con respecto a este tema, pero la verdad es que las personas con VIH positivos están bastante solas. Hay algo que a mí me interesa y que tiene que ver con... Hay faltante de campañas, ¿no? O sea, cuando hablamos de información hablamos de eso. No hay campañas. No hay. Y una de las campañas que es clave y que estaría buenísima y que yo me enteré, yo, hija de una persona que tiene VIH, me enteré hace relativamente muy poco, es que hay distintos estados en la enfermedad, pero hay un estado que tiene que ver con el virus de la inmunodeficiencia, que tiene que ver con ser indetectable. Cuando vos sos indetectable, cuando vos empezás un tratamiento y estás 6 meses tomando el tratamiento indicado y las pastillas indicadas, el virus, lo que sucede es que es tan poco el virus que vos tenés en sangre que hay muchos estudios que no lo detectan. Cuando pasa eso y cuando sucede eso, cuando sos indetectable, sos intransmisible. Vos no podés, a través de vía sexual, transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. Y eso no lo sabía nadie, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? Y esto es muy interesante y es muy importante, porque mi mamá, cuando a mí me dejó de abrazar, ¿no? Era porque pensaba que con un abrazo, con un beso, con la saliva, con el aliento, iba a poder transmitirme o iba a contraerme a mí VIH. Y la verdad es que ni siquiera a través de las vías sexuales, hoy, si estás con más de 6 meses del tratamiento indicado, podés contagiar. Contraer, perdón. Bien. Entonces, lo que decimos es... Falta muchísima información, además de información, faltan medicamentos y falta prevención, que termina siendo lo que la ESI busca, ¿no? O sea, hablar de estos temas antes de que sucedan y no que sucedan y ponerse a laburar. El famoso mejor prevenir que curar. Exactamente. Nunca mejor aplicado. Nunca mejor aplicado. Y bueno, y las fechas así como las que tenemos que en el día de ayer, que hubo un montón de actividades, etcétera, lo que se busca es la cura, ¿no? Estamos bastante lejos con estas políticas públicas de la cura, pero no del boca en boca, de tener estos espacios y hablar de estas cosas y dar información. Y también esto de indetectable igual a intransmisible, que es una de las últimas campañas que tienen los movimientos sociales, no el Estado de nuevo, porque faltan campañas, con respecto a este tema, tiene que ver con como sacarle prejuicio, ¿no? También a todo esto, porque la palabra sidoso sigue siendo un insulto, ¿no?
Y eso es muy terrible. A mí me decían sidosa cuando estaba en la primaria por la situación de mi mamá. Entonces, todas esas cosas afectan muchísimo a la gente que vive y que contrae y que vive con VIH positivo, y está bueno que dejen de pasar, qué sé yo. La ESI habla de eso todo el tiempo y habla de que la información es poder y que tenemos que prevenir. Y bueno, y para eso también este programa, esta partecita del programa. Bueno, Sí. este programa en general. Creo que te amamos. Creo que habría que, obviamente se habla y se busca una cura para todo esto, pero también siendo más al inicio y a la base, por así decirlo, cierta cura a la ignorancia, a la idiotez y a la discriminación, ¿no? Total. Porque eso es de lo que hay tanto y lo que la gente muchas veces no sabe y lo que después termina generando tanta discriminación, desinformación y demás. Yo creo que estoy muy informado, tampoco el informado del país, pero estos últimos días me he informado mucho, Sí. pero entiendo que es por las cuentas a las que yo sigo, ¿no? Por seguir a Pau, por seguir a Filonews, por seguir a Ok, Despeinada, claro. por seguir a Faun. Entonces me entero yo por lo que yo sigo, pero hay mucha gente a la que no le llega esta información porque no le interesa o no quiere que le interese Sí. y demás. De vuelta, No, volviendo al... ¿No escuchás? Nada, Siempre lo mismo, no, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, no importa, nos Ponemos la quedamos mano charlando así con nosotros. Ahí va. señales igual. No, que también en el marco Sí. de la ESI, si te fijas, Sí. ella decía como sidoso sigue siendo Un insulto. un insulto. Casi todo lo que esté relacionado a la sexualidad, que no entre en la norma perfecta que nos enseñaron, es un insulto. Puto, puta, violado, sidoso, todos son insultos y habla también de la desinformación y el... como ya se cree como o se siente como un odio al sexo, ¿no? Que recibimos de pibes. Completamente, querido amigo. Muchas gracias a @yofermina, se la pueden encontrar en redes sociales, que ella se sumó desde la redacción de Filonews.